de 3 o 4 reacciones bastante sencillas. Vamos a ver acilación de aminas y 2 tipos de reacciones de la piridina. Están clasificadas en sustitución electrofílica y nucleofílica. Pero antes les pregunto si llegaron a un acuerdo para la fecha del parcial. Sí, sería acordamos que para el 2 de diciembre. Para el 2 de diciembre, ok. El 2 de diciembre es el día jueves. Ajá, pero podría ser así como los anteriores que eran la tarde, a partir de las 2. De las 2, ok, como ustedes prefieran. 2 p.m. a 5 p.m., por ejemplo, más o menos. 2 de diciembre. Ok, entonces solo nos quedaría la clase del jueves y la clase y el parcial, pues. Entonces solamente nos quedaría una clase de teoría, ya que el otro lunes, el próximo lunes, no lo tenemos libre, ¿verdad? Bien. Entonces, aparte de la clase de hoy, ya tienen una práctica en donde es bastante sencilla. La práctica se basa en la presentación, ¿sí? Como siempre, ¿sí? Así que no es nada complicado, ni no hay ninguna pregunta capciosa, ni nada de eso. Así que la pueden hacer. Y siempre teniendo en cuenta que el objetivo es consolidar la presentación, el conocimiento de los puntos tocados en la presentación y hacerse una que otra pregunta, porque recuerden que ese es el objetivo, ¿no? Y sobre todo ahora en estos tiempos en donde la información es abundante, entonces el objetivo es, aparte de conocer los conocimientos básicos, de saber manejar la información que tienen, y a través de la información que tienen y de los instrumentos que tienen, las aplicaciones, llegar a la información que no se tiene, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Bien, he dejado los capítulos del libro. Este es de la edición número 7. Es una edición de 2 tomos. Se puede conseguir, creo que en la web. Si no es esta, se puede conseguir otra edición del web, del libro de química orgánica. Así es que lo dejo para que revisen. La práctica está íntegramente tomada de la presentación. Esta primera parte no la incluí en la práctica. Me imagino que más adelante la puedo incluir. Miren que es sobre todo para tener el conocimiento de las... Creo que ya vimos algunos de estos compuestos, sobre todo el de imina, en la primera parte del primer semestre, en donde aprendíamos a dibujar todo tipo de compuestos. Me parece que estaba incluido una imina, no recuerdo. Pero bueno, si no recordamos, aquí tenemos la estructura, cómo se deriva la estructura de una imina, de una oxima y una hidrazona, ¿sí? Es muy importante tener esto en cuenta. Aquí se lo dejo como una nota que hay que revisar para nuestro acervo cultural, nuestro acervo químico cultural. Bien. Primero tenemos un punto del 1911 que es una sustitución aromática de la arilaminas y piridinas. En arilaminas creo que tampoco lo incluí en la práctica, ya que habíamos hecho este tipo de ejercicios cuando vimos los compuestos aromáticos. Si se recuerdan, arilamina quiere decir que es por lo general un anillo bencénico que está sustituido con un grupo amino, ¿sí? Entonces sí reconocerán este tipo de patrones de sustitución en orto y en para, ¿sí? Entonces no lo incluí en
En la práctica solamente incluí las reacciones restantes. Aquí les dejo, ya habíamos visto este tipo de reacciones. La diferencia de la tarde de hoy es que tenemos la piridina. Vamos a ver cómo podemos dibujar la piridina. Un momentito. Entonces, bueno, yo la dibujo de esta forma, saco un anillo aromático. Y le pongo un nitrógeno. Si se dan cuenta, le pedimos el nombre. Y tenemos entonces la confirmación de que tenemos nuestra piridina. No sé si por acá habrá otra forma fácil de dibujarlo. Parece que no, pero no hay ningún tipo de dificultad en dibujar esta estructura. La pregunta que hay que hacerse es qué diferencia habrá entre las reacciones de la piridina, igual que es un compuesto aromático, y la del anillo bencénico. Entonces, al nivel que estamos, ya deberíamos poder responder esas preguntas, claro, no de salida y del viaje, como se dice, ¿verdad? Sino que poner atención en las diferencias que hay en un anillo bencénico y un anillo de piridina. Entonces, lo que resalta, vamos a ver si aumentamos para que no se me queden viscos. Oh, disculpen, pero el repartidor pasó por allí haciendo un escándalo. Vamos a centrarlo un poquito. Miren que aquí está lo que ya conocíamos, el benceno, 6 átomos de carbono, en donde los electrones, miren, están todos en el sistema aromático. A diferencia de la piridina, tenemos un nitrógeno y al igual que en el anillo aromático del benceno, tiene los electrones, algunos electrones del nitrógeno están ayudando, están aportando la estabilidad del anillo aromático. La diferencia está en que, miren, aquí tenemos un nitrógeno y ese nitrógeno tiene 2 electrones. Pero miren que esos 2 electrones no forman parte del anillo aromático, o sea, no forman parte de no prestan esa estabilidad, ¿sí? Aquí he tomado esto de la Wikipedia, esta parte de aquí, en donde se les recuerda. Uy, disculpe, déjenme cerrar la puerta porque está comenzando la tormenta. Aquí estoy en Chorrera y va a caer un tremendo aguacero justo a la hora que comenzamos la clase, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Entonces, si en caso tal se nos va el internet, no se estresen y para la próxima retomamos el tema, ¿no? Aquí les dejo, en Wikipedia nos recuerda, dice que los átomos del anillo de la piridina, todos se recuerdan que la hibridación es sp2. Igual acá nos recuerda que el nitrógeno, como les decía, tiene electrones en el anillo aromático y la diferencia está en el par solitario, de aquí. Miren que es perpendicular, están perpendiculares al anillo aromático y no forman parte ni contribuyen a la estabilidad aromática. Entonces, ya con esto tenemos una diferencia de la piridina con el anillo bencénico. A ver, ¿quién podría adelantarnos? A ver, ¿qué diferencia habría entre estos 2 anillos en cuanto a la forma de reaccionar? ¿Quién me puede contribuir en algo? A ver.
Partimos de que la diferencia está en que aquí son 6 átomos de carbono y aquí son 5 más un nitrógeno. Y la otra diferencia es de que uno de los átomos, que es el nitrógeno, tiene 2 electrones de no enlace. ¿Qué propiedades tendrá a diferencia la piridina del átomo de benceno basado en estas diferencias? ¿Qué propiedades diferentes? ¿Alguien tiene alguna idea? Estos dos átomos que están libres, ¿qué propiedad tendrá? Estos dos electrones que están libres, ¿qué propiedad tendrán? Profesor, que puede funcionar como acomplejante. Ajá, o sea, otra palabra un poquito más... Puede crear puente de hidrógeno, profe. Ajá, o sea, electrófilo o básico, o nucleófilo o básico o ácido, ¿cómo pondríamos estos dos electrones? Base. Base, ¿verdad? Eso es una diferencia del anillo aromático. Y la otra, a ver, ¿qué otra con respecto a que uno de los 6 átomos es un nitrógeno? El nitrógeno con respecto al carbono, ¿qué diferencia en la electronegatividad tiene? ¿Qué diferencia hay en la electronegatividad del carbono y del nitrógeno? ¿Quién es más electronegativo, el carbono o el nitrógeno? El nitrógeno. El nitrógeno. Entonces, miren que a diferencia de un anillo bencénico, en donde todos son átomos de carbono, aquí tenemos la presencia de un átomo de nitrógeno que es más electronegativo que los otros átomos de carbono y por lo tanto va a tener un efecto atractor de la nube electrónica del anillo aromático. Entonces, miren que ya con eso tenemos bastante avanzado el entendimiento de ese tipo el comportamiento químico de la piridina en contraposición a un simple anillo bencénico. Bien, entonces tomando esto en cuenta, vamos a ver el primer tema que era la sustitución electrofílica aromática. Igual he dejado aquí la ubicación en el libro de texto. Miren que, y parten de que se parecen al benceno, como dice el texto, dice, pero fundamentalmente desactivado. ¿Por qué? Según lo que hemos visto anteriormente, ahorita en la diapositiva anterior de las diferencias entre la piridina y un anillo bencénico, ¿por qué desactivado? Miren que estamos en sustitución electrofílica, en donde la reacción depende de un ataque de la nube electrónica hacia el nitrógeno electropositivo. Entonces ya vimos la diferencia que ejerce ese nitrógeno. ¿Por qué comparado con un anillo benceno decimos que la piridina está desactivada? Ese es el tipo de pregunta que tenemos que hacernos cuando estudiamos, ¿verdad? Con un libro de química orgánica, para poder entonces ir entendiendo esa dinámica de las reacciones y no aprendernos las reacciones totalmente de memoria. Claro, la memoria es útil, pero por ejemplo yo cuando veo esto aquí digo, mira, es como si fuera un anillo bencénico, igual es un ataque a la nube electrónica, ataca al nitrógeno electrofílico, pero en vez de un anillo bencénico común y corriente, tengo un anillo bencénico en donde uno de los carbonos es un nitrógeno. ¿Por qué desactivado? ¿Quién me comenta? Este es el tipo de pregunta que hay que hacerse. Recuerden, en nuestra formación de químicos, este es el tipo de pregunta. ¿Por qué desactivado? ¿De qué depende el ataque de la nube electrónica hacia el nitrógeno electrofílico? Miren que el nitrógeno atrae densidad electrónica. Mientras mayor sea esa densidad electrónica, más fuerte será el ataque y más fuerte, y por decirlo así en términos del párrafo, más activado esté el anillo.
¿Qué hace que esa nube electrónica, o sea, que el anillo de la piridina esté, como se dice aquí, desactivado? ¿Quién me comenta? Ya lo habíamos visto acá, cuando vimos la diferencia de propiedades. ¿Qué efecto tiene el nitrógeno sobre la nube electrónica? Habíamos dicho. ¿Quién me comenta? ¿O será que estamos estudiando para un parcial? Que el anillo sea más rico en electrones, profe. A ver, si el anillo es más rico en electrones, ¿quién? ¿El benceno o la piridina? La piridina. A ver, ¿el nitrógeno atrae o da densidad electrónica? Esa es la parte que necesito que pongan atención. ¿Qué vimos? Vimos que el nitrógeno, como los otros átomos de carbono, tiene electrones que comparte en la aromaticidad, pero de que tenemos dos electrones que no forman parte de ese anillo aromático, sino que son más bien básicos. Pero también vimos que por un efecto inductivo el nitrógeno atrae densidad electrónica del anillo aromático porque es más electronegativo que los átomos de carbono. Entonces, si resumimos todo eso, el anillo aromático será más rico en densidad electrónica o más pobre en densidad electrónica comparándolo con el anillo bencénico. Más pobre. Más pobre, ¿verdad? Entonces de allí se puede entender aquí lo que se dice de que está desactivado, por decirlo de esa forma. ¿Sí? Entonces eso es muy importante y miren que todo parte de este análisis de aquí, de la diferencia en la estructura de un anillo bencénico con una piridina, ¿sí? Y de allí del efecto inductivo del carbono y sobre todo de que estos dos electrones no forman parte del anillo bencénico, que es el que ataca al electrófilo en la sustitución electrofílica aromática. Bien, a ver qué más dice aquí en el texto. Dice, las reacciones de Friedel-Crafts fallan por completo y otras sustituciones requieren condiciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que la densidad electrónica es mucho más pobre que el anillo bencénico. Entonces, las reacciones que estábamos acostumbrados a ver con el anillo bencénico, como la Friedel-Crafts, es más difícil. Entonces, dice también que la desactivación resulta del efecto atractor. Bueno, ya lo acabamos de decir. Sus electrones no enlazados son perpendiculares al sistema, también ya lo vimos. Y no pueden estabilizar el intercambio con carga positiva, o sea, no entra en la jugada de la aromaticidad de los dos electrones. Y por eso están disponibles para un ataque como una molécula básica. Si estuvieran entretenidos en el anillo aromático, entonces difícilmente podrían intervenir como base, ¿sí? Bien, cuando la piridina reacciona, produce una sustitución en la posición 3, análoga a la sustitución meta mostrada por los derivados del benceno desactivado. Ahora, queda que ustedes mediten bien detenidamente por qué la sustitución se da en la posición 3 y no en la posición 2. Aquí en el mecanismo vemos la estabilidad cuando se da el ataque y el nitrógeno queda en la posición 3. Miren que esto, a diferencia, a ver si por acá tenemos, así aquí está la comparación, cuando se da en la posición 2. Miren que en esta forma tenemos una carga positiva y tenemos un octeto, no un octeto incompleto, y eso hace de que esta vía sea mucho más inestable que la vía en donde se da el ataque y la posición 2.
Sí, entonces esto hay que revisarlo con calma, sentarse con un cafecito y discutirlo, ¿verdad? Con un lápiz y una pluma. Bien, aquí también tenemos, vamos a achicarlo un poquito, dos problemitas. Dice, propongo un mecanismo para la administración de la piridina en la posición 4 y muestre por qué este es un problema que propone el Wade. Y aquí están unos ejemplos de la bromación de la piridina y de la sulfonación. El ácido sulfúrico fumante, en la práctica hay un problema en donde da un link a la Wikipedia de ácido sulfúrico fumante. A ver si la tengo, que es exactamente esta página de aquí, en donde se dice oleum, que es un sinónimo o es una forma de decir ácido sulfúrico fumante, ¿sí? A diferencia del otro reactivo, que es el de la nitración, este es rico en trióxido de azufre y se utiliza para la sulfonación, ¿sí? Entonces, ahí le dejo para que revisen también ese material. Bien, ya estamos avanzando, solamente nos faltan 5 diapositivas. Ahora, ¿qué tenemos cuando vemos la sustitución nucleofílica aromática? Miren que a diferencia de lo que habíamos visto en la reacción anterior, que es una electrofílica aromática, tenemos un nucleófilo que ataca el anillo aromático, ¿sí? Entonces, igual les dejo aquí la sección del libro de química orgánica. A ver qué comentario les dejé. Dice, la piridina está desactivada hacia el ataque electrofílico. Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Desactivada el ataque electrofílico porque la densidad electrónica es mucho menor comparándola con un benceno gracias al efecto que tiene el átomo de nitrógeno atractor. Eso lo vimos ya. Pero está activada hacia el ataque por nucleófilos ricos en densidad electrónica. Como tiene una carencia de densidad electrónica, entonces busca densidad electrónica mucho más fácil que el anillo de benceno. Entonces, ¿qué nos faltaría? Dice, si existe un buen grupo saliente, en cualquiera de las posiciones 2 o 4, puede atacar un nucleófilo y desplazar el grupo saliente. En este caso, el grupo saliente es el cloro. ¿Qué dicen del intermediario? Dice, está estabilizado por la deslocalización de la carga negativa hacia el átomo de nitrógeno electronegativo. Vamos a ver eso. Aquí está, viene el ataque del nucleófilo. Miren que aquí está lo que se refiere. Dice que el intermediario está estabilizado por la deslocalización de la carga negativa. Aquí tenemos la carga negativa en el átomo de nitrógeno. Si buscan en los patrones esperados de las primeras clases de química orgánica del semestre pasado, por ahí tendrán esa tablita que siempre deben de tener la mano. Verán este patrón del nitrógeno. Tenemos 2 pares de electrones de no enlace, carga negativa, 2 enlaces covalentes. Entonces, esta es la razón por la cual se da en la posición número 2. Bien. Y por último, tenemos entonces la eliminación del grupo saliente. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el ataque lo pensaríamos en la posición 3? En esta posición, miren que la carga negativa no recae sobre el átomo de nitrógeno electronegativo, por lo cual tiene la desventaja con la otra vía. Recuerden que la química, las reacciones químicas es como una competencia, ¿verdad? La vía más estable, por estadística, es la que gana, ¿sí? Entonces, aquí en esta opción, en esta vía, el nitrógeno no tiene una carga negativa, a diferencia de la primera vía, ¿sí? Entonces, por eso se da la sustitución en el 2 y no
en el 3. Bien, igual aquí hay un problema 1913 y un problema 1914. Bien, por último tenemos entonces la acilación de las aminas. Ya no sería la piridina, sino sería una amina cualquiera. Y ya sería una reacción mucho más fácil. Hemos visto reacciones similares. Entonces, aquí les dejo el detalle para que lo vean con calma. El mecanismo es bastante sencillo comparado a las dos reacciones anteriores que hemos visto. Y por último, un problema resuelto que tiene que ver con acilación. Vamos a aumentarlo un poquito. Dice, muestre cómo podría llevarse a cabo la conversión sintética del siguiente reactivo con un buen rendimiento. Miren que es un problema que propone una síntesis, o sea, de este compuesto a través de esta amina aromática y va explicando por qué no podría utilizarse la vía del Fidelkraft de la forma en que estamos acostumbrados a verlo y por qué y qué podríamos utilizar, cómo podríamos utilizar las propiedades de la amina aromática para tener una vía de síntesis mucho más rentable, ¿sí? Entonces, igual les dejo aquí para que lo mediten. Bien, quedaría entonces ver la práctica. Vamos a ver la práctica. A ver. Esta es la presentación. Nos vamos a ir... Aquí hacemos un clic. Esta dice acilación de las aminas, sustitución electrofílica y nucleofílica aromática de la pirimida. Entonces son tres tipos de reacciones. Como les había dicho, no incluí la sustitución nucleofílica de una simple arilamina y tampoco incluí la obtención de los compuestos como la imina y la oxima. Son tres problemas. Uno tiene que ver con la sustitución, en este caso sería electrofílica, la acilación de las aminas y la sustitución nucleofílica aromática. Bien, ¿alguna pregunta? Hola, profe. Bueno, yo era para preguntar si podía abrir la práctica de que cerraba ayer para por lo menos el día de hoy. Es que no. Ok. Sí, un momentito, déjenme pasar la lista. Ahorita vamos para allá, un momentito. Bien, entonces vamos a la práctica de que estaba para ayer. ¿Cuál era la última, verdad? La de... La de eliminación de Hoffman. Sí. La eliminación de Hoffman. Ya. Vamos a ver. Profe, y disculpe, en esa misma puede habilitar un intento más. Eliminación de Hoffman. A ver, un momentito, a ver.
No sé si tendrá sentido aumentarle un intento, no recuerdo, pero bueno, ya lo hice. Es que en algunos no tendría sentido por algunos factores, ¿no? Pero ya lo hice. Y la de hoy, ya hice el cambio, revisen que todo esté bien. Y la de hoy la tengo para las 5 para las 12. Claro, preguntando cómo están de tiempo, si están de acuerdo o para cuándo. Profe, ¿la puede dar hasta el viernes? Ok, vamos a dejarla hasta el viernes a petición de nuestra compañera. A ver, no veo un momentito que. ¿Quién me habló? Ana. ¿Y por qué no te veo, Ana? Ah, Ana Escobar, ya te vi. Estaba con la otra ventana. No se imaginan la cantidad de ventanas que tengo por aquí abiertas. A ver, para el viernes 26, a petición de nuestra compañera Ana Escobar. Profe, tengo otra pregunta. A ver, un momentito. Sí. ¿Para cuándo se va a hacer la fecha del último parcial? Ya lo discutimos hace unos 30 minutos. Para el jueves 2, compañera. Muchas gracias. Sí, me comentaron de que ya todos estaban de acuerdo, Es que se habló en el grupo. De seguro no lo vio. Es que tantos Sí, mensajes. yo creo que, como no estoy en ese grupo, pero ajá, pero no pasa nada. Está bien, ya la apunté. No está en el grupo. ¿Qué pasa, Kimberly? No creo que sea eso. Pero sí, ya la apunté, gracias. Ok, bien. Listo, entonces el tiempo que queda, que resta, es el que deberían tomar para hacer la práctica. Profesor, disculpe. Del día de hoy, y ¿Quieres recuerden una pregunta? Sí, Marco. Ajá, sobre la práctica anterior, es que tuve una duda porque una respuesta estaba incorrecta. A ver, ¿y tienes la propuesta? Ajá, sí, aquí la tengo. Ujú. Déjame dejar de compartir la pantalla. Un momentito. Listo, ya puedes compartir la pantalla. Ajá. Aquí en el segundo intento sobre la eliminación de Hoffman. Ya estás compartiendo pantalla, ahora sí, ya, bien, ajá. Ujú. Es que quería saber por qué el alqueno, bueno, solicitaba el alqueno de Hoffman, ¿no? El menos sustituido. Entonces, yo lo que coloqué fue que se abstrayera un protón, luego obviamente de todos los pasos anteriores, que se abstrayera un protón de aquí, y entonces se formara el enlace doble acá, y entonces saliera este grupo de acá, y esta es la respuesta de acá abajo, pero aún así la tengo incorrecta, y no entiendo, ya que el único producto de SciTef que hay es el que se forma aquí en el centro, ¿no? Y bueno, un compañero que fue Antonio, me dijo que había otra forma, y era que el alqueno no era terminal, sino que el que salía era todo este grupo de acá arriba y que quedaba entonces el alqueno acá abajo. A ver, primero que todo, Pero también estaba mal. A ver, primero que todo, recuérdanos qué diferencia hay entre el producto Hoffman con el SciTef. Ajá, sí, el producto Hoffman tiene que ser el alqueno menos sustituido. Ok, entonces tú propones que el alqueno menos sustituido es ese de 5 carbonos, pero también me dices que la otra opción sería el alqueno de 2 carbonos, teniendo como grupo saliente ese de H grande, ¿verdad? Entonces, exacto. ¿Cuál de los dos alquenos sería el menos sustituido? ¿El de 2 carbonos o el de 5 carbonos? Sería este de acá abajo, ¿no? Ajá, entonces yo diría que sería ese. ¿Y por qué? ¿Ese no probaste con ese? No, profesor, pero creo que mi compañero Antonio acaba de decir que también estaba mal. No sé si lo escuché bien. Sí, estaba mal. Estaba malo, sí. Bueno, sí. Yo recuerdo, me parece que esa era una de las
de las opciones, a ver, déjenme revisar. No creo que haya estado malo, pero déjenme revisar de todas maneras. Un momentito. Un momentito. No. ¿Quién me comentó que se lo marcó como malo? Bueno, profe, es que estaba ayudando a una compañera que me pidió ayuda y yo le dije que se podía formar esa, pues, y me dijo que estaba mal. No, esa es la respuesta. El que Profe, se le una haya consulta. marcado. Podría compartir la respuesta, es que yo tuve ese problema y entonces a mí sí me lo marcó. Yo pude hacer esa respuesta, pero no sé si el código lo puse mal o qué, pero quisiera ver el código para ver, comparar con mi código. Bueno, el código serían 2 carbonos y en el medio un signo de igual. 2 carbonos en mayúscula. Eso sería todo. O sea, serían 2 carbonos y en el medio, o sea, 2C mayúscula y en el medio un signo de igual, que ese sería el código SMILE de ¿cómo se llamaría ese compuesto? Nomenclatura común. Alqueno, profe. Sí, pero ¿cómo se llamaría? Ese alqueno de 2 átomos de carbono. Eteno. Eteno, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra pregunta? El que tenga ese problema. Perdí el cronómetro y se iba a cortar y no tomé en cuenta. Pensaba que tenía unos 2 minutos más para decirles el chao respectivo del día de hoy, pero parece que no. Entonces se cortó, así que me disculpan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Sí, profe. Todo bien. Entonces, a la última pregunta, ¿verdad? No basta con decir, es el eteno, ¿verdad? Si no entienden el por qué es el eteno, estamos mal. Entonces, ¿qué les queda? De seguro pueden llegar a responder esa pregunta. Nada más que tienen que sentarse y hacer los diferentes mecanismos, así como lo propuso el compañero. Si no lo pueden hacer, estamos mal. Entonces, yo sí sé que todos lo pueden hacer. El problema es que tienen que sentarse y eso es lo que cuesta, sentarse unos 5 o 10 minutos y proponer y entender por qué es el eteno y no el otro alqueno. ¿Sí? Profesor, disculpe, yo también le tenía otra pregunta, pero esta vez sobre los péptidos. Sobre los péptidos, a ver, ¿y qué problema hay con los péptidos? Bueno, el primero que era el péptido HKTD, utilicé la base que usted sugirió, ¿no? Cuando 4 aminoácidos forman el enlace peptídico y solamente coloqué obviamente los grupos R de cada uno de los aminoácidos del HKTD y aún así la tuve mal de respuesta y no entiendo por qué todavía. Aún sigo pensando. Sí, y verificaste bien, ¿tienes allí la propuesta? Sí, la tengo aquí también, profesor. Déjame ya puedes compartir la pantalla.
Bueno, sería rehacerlo de nuevo, ¿no, profesor? Para confirmar que Podríamos revisar la misma estructura que está a la derecha. Miren que, a ver, vamos a revisar los enlaces peptídicos. Nitrógeno, ajá. Luego tenemos el nitrógeno con... A ver, ¿quién, así a simple vista, quién me comenta dónde está el problema con la estructura? Ya yo como que ya sé. A ver, miren la estructura a la derecha superior, la propuesta de nuestro compañero. ¿Qué problema tiene la estructura? Miren que a pesar de que es una estructura relativamente compleja la que vemos, se puede ver a simple vista el problema. ¿Quién me comenta? A ver. Y no es un problema, estadísticamente caemos en ese error, así que no se vayan nuestro compañero no se vaya a sentir mal porque ya me ha pasado a mí también. A ver, viéndolo así a simple vista, yo sé cuál es el problema. ¿Quién me comenta? Revisemos los enlaces peptídicos. ¿Quién me comenta algo? Les garantizo que si caen en este error y ahorita no lo ven, solamente ya con poner atención al problema no van a caer más en el error. ¿Quién me comenta algo? Al principio los dos grupos carboxílicos. ¿Qué pasó con los grupos carboxílicos? Esos están bien, ¿verdad? Supongo que sí. Hay algo en la enlace que tiene con el nitrógeno es con el que es sustituyente y no con el que... El enlace, el último enlace de la derecha peptídico, el último enlace peptídico a la derecha, el nitrógeno que participa en el enlace peptídico no es el nitrógeno del carbono alfa, o sea, que tiene la base en el carbono alfa, sino el nitrógeno del grupo sustituyente. Es un error, no se preocupen que es un error que a uno le pasa cuando uno está armando péptidos en esta forma, ¿sí? Y eso, el objetivo es precisamente centrarnos en que hay un grupo sustituyente, que podría ser un nitrógeno, y hay un nitrógeno en el carbono alfa propio de cada aminoácido, ¿sí? Ahora sí. Listo, profesor, gracias, ya lo logré ver. No se preocupe porque esto les pasa a todos nosotros y esa es una forma de grabar de que hay un grupo sustituyente que podría ser nitrógeno, ¿verdad? Y que no entraría en el enlace peptídico, por supuesto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Listo. Entonces nos vemos el día jueves para nuestra última clase de teoría. Ok, ¿listo? Profe, que le vaya bien. Listo, profesor. Gracias, chao, profe. Buen día. Chao. Que tenga buen día, profesor, gracias. Igualmente, chao.